Vuelta, vamos a ver si ahora sí lo podemos tener a Pablito Mayoral, que no podíamos dar con él, ahora sí, para hablar de cuestiones emocionales, ¿sí? Y mientras tanto le vamos dando la bienvenida a todos los amigos que se van sumando a este vivo, que hace unos días empecé digamos, a experimentar y que de a poquito voy compartiendo con gente que uno quiere y que uno respeta. Ahí ya lo veo a Pablito conectado y ya lo voy a estar recibiendo al aire. Decidimos hablar hoy de las emocionalidades en las sociedades del segundo cuarto del siglo XXI. Esto es un poquito lo que nos convoca con Pablo hoy, porque claro, tenemos un mundo que aparentemente evoluciona, o por lo menos así nos hace creer los medios masivos de la evolución de la tecnología y de la ciencia y de tantas otras cosas, pero resulta que las sociedades, las masas, las comunidades, la gente en sí, está siendo bombardeada permanentemente por guerras, pandemias, una sociedad de hiperconsumo que viaja muy rápido y muy acelerado, imposible de seguirla, crisis financieras y económicas, virus que aparecen, la muerte que está acodada prácticamente con nosotros a través de desastres naturales, crisis de recursos naturales. Bueno, todo esto estamos en permanente consumiéndolo. Una hiperconectividad que aparentemente no nos comunica, no nos conecta, una sociedad de mega archiconsumo que nada tiene que ver con aquellas sociedades de consumo de hace 50 o 60 años. Hoy esa evolución, entre comillas, de los productos que van saliendo casi segundo a segundo, es imposible seguirla y hay una sensación de vacío y hay miedo y hay soledades y todo esto nos repercute en el cotidiano. Y entonces aparecen estos héroes sin espada, que son las personas que se encargan de tratar de mejorarnos la situación emocional y que nos ayudan a tratar de encontrar respuestas a problemas existenciales en nuestro interior. Y una de esas personas que trabaja muy bien, y por eso hoy me estoy sentando aquí a charlar con él, es Pablito Mayoral, que ahí lo tengo del otro lado. Pablo, ¿cómo estás? Juan, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto verte, saludarte. Cada tanto nos seguimos con mensajes y con publicaciones, pero hacía bastante que no hablábamos, así que, bueno, un placer verte y estar acá con vos. Bueno, estás más calefaccionado que yo, porque yo estoy abrigadísimo acá en el sur de la Pero provincia de Buenos Aires, mucho frío, acá estamos emponchados, pero bueno, siempre es un gustazo poder charlar contigo, Pablo, y de estas cosas, ¿no? ¿Cuánto que bombardea la psiquis humana hoy, ¿no? Guerras, desastres naturales, pandemias de dudosa procedencia, encierros, crisis financieras, crisis económicas, esto de las redes que aparentemente nos conecta, nos comunica, pero resulta que cada vez hay menos comunicación, menos diálogo, nos invita a que todo es ya y la vida no es nada ya, la vida tiene sus procesos. ¿Cómo se manejan en estos tiempos todas estas cuestiones juntas en las masas, en la gente? es un panorama complejo desde ya. Nombraste muchas cosas en tu introducción. Hay que entender que hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Y es que la tecnología acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Y en ese sentido hablaste de consumo y hablaste de muchas noticias y su rol en los medios masivos, ¿no? Que tienen con respecto a eso, ¿no? Que son como amplificadores. Y estaba viendo a ver si decías alguna buena, ¿no? Entonces decía, bueno, guerra, pandemia, esto, lo otro, ¿no? Y consumo. Esto es una combinación peligrosa, ¿no? Entre el consumo de información y una cuestión de amplificar lo negativo, y la cabeza parece que no, pero se nos va condicionando, ¿no? Como nos va preparando para lo peor. Entonces,
de repente, por supuesto que pasan catástrofes, por supuesto que naturales, por supuesto que siguen habiendo guerras, eh, por supuesto que hay crímenes, por supuesto que hay hambruna, hay, todo eso ya lo sabemos, pero también hay un montón de otras cosas. ¿Esto qué quiere decir? No negar una realidad, pero tampoco negar la otra. Porque si no es muy difícil para una psique, un psiquismo, poder encontrar ese equilibrio. Y una de las cosas que más aparecen es esto, es como encontrar una especie de desubicación espacio-temporal, ¿no? La globalización lo que hace principalmente es esto, sentimos que un terremoto en Venezuela, con el cual hay una cuestión absoluta de solidaridad, yo creo que movilizó a muchísima gente de muchísimos países, una solidaridad sostenida, pero es nuestro terremoto también. La guerra de Irak, y, de Irán y Estados Unidos, en su momento Irak también, es nuestra guerra también. Eh, eh, Después aparecen, y esto es muy propio nuestro, ¿no? Muy propio ya de algo local argentino, ¿no? Aparecen estas, como ayer, estas exteriorizaciones de descomprimir de golpe y de exteriorizar en algo como es el fútbol, que es nada, esto es un folclore y que en realidad no le cambia la vida a nadie, pero le da una alegría y le da esa posibilidad más que la alegría en sí, que es bastante corta, porque ya como en la lógica del consumo, ¿no? Terminaste de ganar el partido ayer y ya querés ganar el que viene. Eh, pero digo, no solo es eso, sino también es lo que permite evaluar de cómo se exterioriza lo que uno viene conteniendo ahí. Y eso me parece que es muy interesante, porque quiere decir que por debajo uno está viviendo en una tensión permanente, con una presión muy grande, y que recién algunos, como estas válvulas de escape, nos permiten dar cuenta de cuál es la intensidad con la cual uno está viviendo y aguantando y padeciendo, muchas veces de manera silenciosa. Y esto es interesante, ¿no? Porque la época marca un poco los padecimientos. Que en la época de conectividad y de hiperconectividad, dijiste vos, Claro. mayor comunicación, cuanto quizás menos nos comunicamos con el que tenemos cerca y donde perdemos muchas veces esa posibilidad de generar lazos a mediano o largo plazo, ¿no? Hoy que está todo tan consumible, también están consumibles los lazos y las relaciones y los vínculos que no terminan de tener ese tiempo-espacio para que puedan construirse y consolidarse, ¿no? Ujú. Entonces, es todo un gran conjunto de elementos que tenemos nosotros acá nuestra particular impronta argentina, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ayer porque, digo, pensándolo juntos, a vos te gusta el fútbol también, sos Sí, muy claro. futbolero. Sí, sí. Lo de ayer fue algo que reproduce en algún punto esta cuestión de lo épico, ¿no? Esta cuestión de estando muertos o casi muertos, resucitar, ¿no? Y Y leía la muchos historia diarios. colectiva que desata, ¿no? Claro, pero porque cada uno me parece que está en una lógica de seguir, superar esa cuestión casi crítica, a la cual mucha gente se ve llevada por un montón de atravesamientos. No te olvides que acá hay cuestiones sociopolíticas y económicas que siempre están jugándose y que hacen que Argentina no es Suiza, y no me estoy refiriendo al partido del sábado, me refiero a la posibilidad de establecer una cierta previsibilidad de las cosas, como mínimo, ¿no? Algo que de alguna manera ordene y nos permita bajar un poco esa ansiedad del qué va a pasar. ¿Qué Claro. me va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar con el próximo presidente o con la próxima elección? ¿No? Entonces, es complejo y los eventos sociales me parece que ponen en evidencia justamente eso, esa fibra de aguantar del argentino, pero también de estar preparado para lo peor y de estar casi noqueado y salir con la última mano
locomotora Castro. Justo la misma pelea que estaba pensando con John David Jackson, 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, Claro, exacto. te sale una vez, pero la pregunta es, ¿así hay que pelear todas las peleas? O sea, ¿así hay que llegar a estar de última para poder ver si apostamos a la última mano, que puede venir o no? Entonces, previniendo esto, que es salud mental, es decir, no llegues a esa instancia y agarrarlo antes. ¿Y cómo haces para hacer eso? Y tenés que tratar de darte cuenta, todos estos atravesamientos que estábamos mencionando, y bajarlo de eso que está, digamos, en lo común y en lo social a tu caso particular. Claro. Entonces ahí empiezas a ver cómo te vas parando, cómo te vas ubicando a vos mismo para hacer frente a ese bombardeo, no de bombardeo de guerra, sino bombardeo de información principalmente. ¿Cuál? Y decime, Entendamos que nuestra realidad está construida, ¿no? No es una realidad dada. no, 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 tal cual. Y es una realidad que hay que reconocerla, porque no es que uno es tremendista o le guste edificar escenarios de drama donde no los hay. Yo creo que una de las formas de resolver un problema es reconocerlo, tenemos un problema grande, nos están manipulando muy feo, muy mal, y las sociedades y las masas están siendo muy afectadas por esta manipulación constante y permanente, segundo a segundo, ya no es ni siquiera minuto a minuto. Ahora, frente a esto que pasa y frente a esta realidad insoslayable, Pablo, eh, ¿cuál es el denominador común que tienen ustedes, los trabajadores de la salud mental, frente a lo que te plantea el paciente que llega a vos? Ahora yo ya me cuesta decir que viene al consultorio, porque muchos van al consultorio, pero otros ya hacen terapia a distancia. Bueno, el que se para frente a vos a intentar resolver problemas, ¿cuál es un denominador común con el que te encontrás? Principalmente es el punto de sufrimiento. Es el punto en donde uno ya pasó un cierto límite de lo que es capaz de tolerar. Por eso te decía, cuanto más se corre ese límite de aguantar, y peor es. Y en esto eh, estamos hablando principalmente de lo que es prevención, porque cuando vos ya llegás con la patología, cuando ya llegás con algo desencadenado, es más complejo, es generalmente el aviso que hace que digas tengo que ir sí o sí, ¿no? Pero se ve mucho esta cuestión de ver cómo, de alguna manera, te lo decía antes, ¿no? Cómo uno se va posicionando frente a esto que le pasa. Porque hay que también poder decirlo. La gente sufre, pero sufre en silencio. Y está bien, a veces uno lo puede hablar con alguien, pero muchas veces es un mecanismo de descomprimir por un rato, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, tiro la basura un rato, pero después eso se vuelve a cargar porque no se desactiva lo que se tiene que desactivar. Entonces, desde ese lugar, las consultas principalmente tienen que ver con los síntomas más actuales. Ansiedad, principalmente soledad, pero una soledad mal llevada. Dificultad en generar vínculos, lazos, ¿sí? Y mucho de esta carga, de esta sobrecarga, esto es lo que se escucha muchísimo, ¿no? Decime, Pablo, vos hablaste de no llegar, de prevenir, porque había un viejo sabio de este país que decía que salud es prevenir, lo demás es medicina, Ajá. así que la prevención, cuando vos hablas de prevención, de no llegar a ese aviso físico o a ese deterioro de salud que termina desembocando una cuestión emocional no resuelta, para no llegar a ese aviso, ¿cuáles son los parámetros que alguien tiene en los que basarse para decir, debo sentarme a hablar estos conflictos que me están afectando con alguien, con un profesional de la salud mental? Y es muy subjetivo eso, como para poder medirlo. Cada uno tiene su índice de tolerancia, pero principalmente lo que te decía es cuál es mi límite para poder soportar esta cuestión que estoy sufriendo y que ya me está... A ver,
El otro día Nacio decía algo que tenía que ver con la insistencia, la cantidad de sufrimiento, ¿no? Y la afectación en cuanto a lo que tan funcional o no uno queda, ¿no? A veces la gente piensa que porque puede seguir trabajando, porque puede seguir sosteniendo la economía, aunque llegue al límite, no hay un problema, ¿no? Pero se invisibiliza, se oculta el nivel de padecimiento que generalmente empieza en un deterioro eh, subjetivo, es lo que uno percibe, ¿no? A ver, la medicina básicamente, vos vas con algo físico en el cuerpo, ¿no? Es un síntoma que, fíjate que la gente cuando el cuerpo avisa inmediatamente consulta. Ahora, el padecimiento subjetivo es más complejo porque a veces tiene esta cuestión de lo transitorio. Vos podés estar mal un día y medio, dos, ¿no? Después al tercero ya empezás como a remontar, empezás a estar un poco mejor, empezás a encontrarle un poco la vuelta. Pero finalmente, ese es uno de los indicadores. Si está un malestar mucho tiempo sostenido, días, semanas, y ves que no podés retomar, ¿no?, un estado mejor, ese ya es un primer indicador. Lo que pasa es que esto es, viste, la imagen de la rana en agua tibia, ¿no?, que se va Mm. calentando. Muchas veces cuando no hay una crisis, lo que hay es un acostumbramiento. Y ahí uno tiene como una adaptación al nivel de sufrimiento que puede tolerar. Si vos hoy estás en 5, no llegaste de 1 a 5 en un día, salvo que te haya pasado algo traumático. Claro. Por ejemplo, perdiste una persona que no estaba enferma, que estaba bien, que tenía una edad que no tenía por qué morirse y de repente se murió. Un Sí, accidente, no sé. sí. Eso te eleva muy rápidamente ese nivel, ¿no?, de sufrimiento y hace que la consulta se dispare. Pero en el día a día, cuando de lo que se trata es de una cierta precarización del estar en la vida, ¿no?, de precarización de lazos, de momentos, de disfrutes, ¿no?, de proyectos, de esa inmediatez que vos mencionabas, sumado al bombardeo de que no solo no podés avanzar, sino que lo que tenés en cualquier momento te lo pueden quitar. Entonces empieza a haber una resistencia y casi un estado de supervivencia. Ujú. Y en ese estado de supervivencia, y es más complejo ir a una consulta, porque uno ¿qué hace? Se cierra y uno atribuye que la amenaza está en el afuera, ¿no? Claro. ¿No? También Entonces, hay otro parámetro muy importante, que es la reiteración de hechos muy parecidos con el correr del tiempo. O sea, vamos a ponerlo en un ejemplo. Un ejemplo suele aclararlo todo, decía Napoleón. Aquellas personas que salen de una relación en donde su pareja era celosa, bueno, lo dejan por los celos y atrás se engancha con otra persona tan celosa o más, y la tercera es lo mismo, o sea, esa reiteración de cierto parámetro, de cierta regla, también nos da un indicativo de decir, bueno, pará, yo estoy repitiendo, no quiero esto, pero lo estoy repitiendo, es momento de sentarse a arreglarlo con alguien, ¿no? vos lo has dicho, ese es uno de los indicadores también, es cuando uno siente que está en lo mismo, en una especie de ciclo, de bucle, y que no hay una salida, ¿no?, que siempre se repite. Entonces, uno debería pensar un proceso de aprendizaje como una espiral que en algún momento ascienda y no en un círculo en el mismo plano que vuelve al mismo punto. Es como si no hubiera aprendizaje realmente. Uh -huh. Entonces, uno de, uno de los indicadores es la repetición de ese sufrimiento y de esa situación. Aún, mira, a nivel vincular, muchas veces uno sabe que hay cosas que no van, incluso hay cosas que hace que va a generar el efecto repetitivo. Sin embargo, en el momento en que se da la situación, uno termina haciendo lo mismo. Con lo cual, a veces tampoco alcanza solamente con que uno tome conciencia y diga, esto no lo voy a repetir, sino que tiene que ver con otros mecanismos para entender desde dónde funciona esa repetición, qué es lo que realmente está generando en la vida adulta, ¿no? Ahí es donde uno trabaja con la historia del paciente. ¿De Claro. dónde viene esto? Pero bueno, es uno de los temas más interesantes. Lo vincular hoy en día
está en el mismo nivel de deterioro que mencionabas en la introducción. Lo que pasa es que con extremos, ¿no? Porque en el bombardeo de la época que vos decías, nos bombardean, eh, y nos manipulan. No aclaraste bien hacia dónde apuntabas vos con esa manipulación. Claro. Pero principalmente yo tengo una teoría y es que la mejor manipulación que pueden hacer con la gente es que la gente no se junte. O sea, Claro, tengo miedos. que se rompa el reticulado social Bueno, real, en donde radica justamente la posibilidad de generar lazos, generar redes, no redes como si fuera la red de contención de un circo, ¿no? Cuando uno cae, si no está la red, te haces pelota contra el piso. Bueno, las redes sociales y las redes, no las virtuales, sino las reales, reales. las Las del que no pueden club, las de manejar los ellos. amigos, las que se empiezan a cortar, y se empiezan a reemplazar por, como Roberto Carlos, 1 millón de amigos, pero en Facebook o Sí, nada. que donde no hay, por eso los lejos están cerca y los cercanos están lejos, Tal cual, tal cual. ¿no? En Déjame, familias con chicos almorzando con el celular y los padres con el celular y no hay una comunicación. Esto también es un estallido de las instituciones modernas hacia una nueva forma también de institucionalizar la familia, por ejemplo. tal cual, tal cual. Déjame saludar a Poli que nos dice excelente y claro, dos grosos, se pueden hacer preguntas, claro Poli, se pueden hacer preguntas vos y todos los que estén viendo este vivo. Pablo, otra cosa, después están los engaños y las debilidades. Entender que no siempre podemos solos y que necesitamos pedir ayuda cuando no encontramos respuestas es clave, primero, y también quiero que vos te refieras a los engaños de esas personas que dicen, no, pero si yo hace 4 años que estoy en terapia, y esto es dable preguntártelo a vos porque sé que sos de los profesionales que no hacen un comercio de esto, que quieren realmente resolver los problemas de salud mental de la gente, y dice, no, yo hace 4 años que estoy en terapia y sigo. Bueno, ahí evidentemente caíste en manos de un mal profesional que prioriza el dinero o lo que le puede sacar al paciente y no resolverle el tema, y que sí existen procesos terapéuticos que son no largos, que son, es más, son bastante cortos y que pueden resolver amorosamente las dificultades que uno tiene desde lo emocional, ¿no? Es complejo hablar de eso, ¿no? Porque es una generalidad y estaríamos metiendo a cualquier proceso largo, estaríamos demonizándolo y estaríamos también exaltando ciertas virtudes de lo corto, que para nosotros hay una explicación muy, muy, muy rápida cuando el síntoma está desencadenado. Eh, y hay una primera consulta, podríamos decir que rápidamente en el vínculo terapéutico se produce un efecto que alivia. Y ese primer efecto, que no tarda demasiado, como vos dijiste, tardará 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero se da inmediatamente en la temporalidad psíquica, ¿no? Es casi en el estado de... Eh, deja pendiente un trabajo posterior, que después está en cada uno elegir hacerlo o no. Tal cual. Pero es muy común la pregunta que vos hiciste, ¿no? Y tiene que ver con esto. Si vos querés cambiar una forma de percibir la vida, no lo vas a hacer en 2 meses, 3 meses. Ahora, si vos vas con una angustia y vas con un ataque de pánico y vas con una fobia, seguramente vas a tener un alivio, un primer alivio sintomático en esos 2, 3 meses. Y quizás queda funcional, pero funcional hay que ver para qué. O sea, después puedes quedar funcionando en una lógica parecida a la que te llevó a ese primer estado, o pudo haberse dado un movimiento en vos que quizás te dé más herramientas, porque lógicamente vas a tener más herramientas, pero no quiere decir que el proceso esté completo en ese sentido, ¿no? Que se haya trabajado todo lo necesario, porque es un tiempo vos nombraste meses, pero es un tiempo corto. Los tratamientos de 10 años tampoco creo que sean Claro. una medida lógica, pero un tiempo intermedio
que dependerá de lo que cada uno trabaje, no es un proceso de meses tampoco. Ujú. No es un proceso de meses tampoco. De hecho, depende de las escuelas. Por ejemplo, psicoanálisis se caracteriza por ir para ese largo, ¿no? Ese tiempo largo de esperar que el paciente vaya y diga, no interviene el terapeuta preguntando o llevando, o no va a lo cognitivo-conducto, está esperando lo inconsciente que sabemos que actúa. El tipo de terapias más cortas, más cognitivo-conductuales, son más orientadas desde la pregunta y desde lo que sería el yo del terapeuta en algún punto. No es solamente la escucha analítica, pero bueno, esto es una cuestión más de posicionamiento, primero teórico y después en el dispositivo que uno arme. Definitivamente, si hay un profesional del otro lado escuchando, va a tener otra escucha, por lo menos, que eso es lo importante, que la que uno puede encontrar quizás en personas que no están formadas en psicología, Mm, lógicamente. claro. Entonces, esa lectura del sentido común, que a veces sirve y alivia y acompaña, ¿no? Cuando uno escucha a un amigo, para decirlo en criollo. Está buena la charla de amigos, pero realmente uno necesita quizás otro tipo de escucha. Y ahí es donde entra, bueno, justamente lo que sería el tratamiento y la posibilidad de ir a las bases de ese sufrimiento y no apagar solamente el síntoma, como decimos nosotros. Y lo importante también de no dejarse llevar por paliativos, ¿no? Está bueno el yoga, está bueno las constelaciones familiares, está bueno todo eso, pero necesitas profundizar lo que te está llevando a repetir patrones de conducta emocional y que te golpean, ¿no? Seguro, pero bueno, lo que pasa es que uno, hoy por hoy hay de todo, mira, Juan, lo que no existe es la solución mágica. ¿Cuál? Me parece que hoy sirve todo. Bueno, decir, yoga me encanta. Yo, de hecho, he hecho talleres con el director de Astinapura en yoga y para mí la parte de respiración, cuerpo, registro es fundamental. Sí. Nosotros decimos el cuerpo, en el cuerpo se anudan los registros, ¿no? Eh, Ahora, vos venís con una fobia, hay que ver qué nivel digamos, de corrección podríamos lograr con una práctica X, o lo mismo que una constelación. La constelación a veces dura un sábado, Sí, sí, sí. puede acomodar cosas. De hecho, mira, en psicología hay cosas que no son científicas, no es que uno agarra un microscopio y se fija el trauma, a ver en qué parte del ser. Es complejo, ¿no? Entonces, los efectos que se causan pueden ser efectos muy buenos. Ujú. Lo que pasa es que hay que ver ahí hasta qué punto uno apuesta a que eso tenga un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Es decir, bueno, me arriesgo a que con esto voy a trabajar mi subjetividad. ¿Con qué? Y con que, bueno, me hagan por ejemplo, una constelación. Nosotros, por lo menos en mi caso, lo pienso más como una herramienta. Claro. La constelación, para que la gente entienda, es la llave, la pinza, es el destornillador, pero la caja de herramientas debe tener muchas herramientas, Ah, porque tal cual. hay veces que con eso no alcanza. Tal cual. Entonces, a mí me encanta el tema de las constelaciones, las multiplicaciones dramáticas, los ejercicios vivenciales, donde también está el cuerpo, la conexión con el yoga, la respiración, las energías, pero principalmente nosotros que decimos que la psique está armada de palabras. Ujú. Quiere decir que si solamente lo suelto a un ejercicio espacial, ¿sí? A una dinámica espacial y a una corrección, la parte que ya entendemos que está condicionada por la palabra, tiene que ser escuchada y en esos dispositivos muchas veces no se escucha. Ujú. Entonces, viste que uno dice, fíjate lo que los otros hicieron con vos, ¿no? Para no hacer lo mismo con vos mismo. Bueno, ese otro, el otro de la infancia, mi papá, qué tal cosa, mi mamá, qué tal otra, uno cuando tiene una edad adulta ya no están más físicamente, pero están adentro de uno. Y Claro. están adentro de uno, en su psique, en palabras, porque en realidad lo que se transmitieron fueron principalmente esos sentidos,
esas palabras y lo que nosotros decimos son significantes, que a veces quedan ocultos y hay que buscarlos para ver de dónde están actuando, ¿no? Hay Una, un caso, te sí, iba a decir, hay un caso, para que se entienda esto de la palabra, eh, un síntoma muy simple, ¿no? Vamos a decir algo que no es grave, pero por ejemplo una uña encarnada. Entonces la paciente me dice, mira, esto se me formó tal fecha o cuando hice tal viaje con mi mamá. Entonces digo, ok, ¿y a qué lugar viajaron? A tal ciudad. Bueno, esa ciudad que se formaba por dos sílabas, la primera sílaba era la primera sílaba del nombre de ella. Y la segunda sílaba era una sílaba del parentesco que tenía la persona con esa. Y encarnadas, le hizo el síntoma de estar encarnado que es carne y uña que no se pueden separar. claro. Bueno, a partir de esa interpretación se sana, se levanta, algo que venía, que no se podía curar, que no se podía, que no que iba a los médicos, al podólogo, a esto, que siempre se le volvía a hacer el síntoma. ¿Viste cuando alguien tiene algo y parece que se le va a curar y se le vuelve a abrir y se le vuelve a partir? Bueno, esta repetición. ¿Qué quiere decir? Que ese síntoma tenía que ser escuchado. Entonces ahí sí se trabaja esa vincularidad entre ella y la madre para poder separarse. Bueno, ahí entendemos que hay una intervención de la palabra del psiquismo en la formación de síntomas. Eso no se puede resolver en algunos dispositivos que no trabajan la palabra. Entonces, por Ujú. eso te digo que es una caja de herramientas. ¿Cuánto de escucha falta hoy en todo tipo de vínculo y en todo tipo de relación, ¿no? La escucha está casi ausente. Quizás es la gran ausencia de estos tiempos. Sí, 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 la escucha de verdad, ¿no? Esto Claro, de quedarse, esto de sentir que el otro realmente está presente. Hoy tenemos un problema más que de escucha, de presencia, tal cual. porque hay gente que está al lado y parece que no estuviera. Exactamente, sí, sí, sí. Y ni hablar después en una escucha, que ya tiene que haber toda una predisposición al encuentro y a dejar la compulsión del celular, que es una cuestión muy adictiva ya a esta altura. Es complejo, es también uno de los temas que se consultan. El otro día me consultó una persona 12 horas por día con el celular, no para trabajar. Claro, Y 12 horas por día te pones a sacar la cuenta, sacarle lo que duerme, casi es todo el día. O sea, claro. es no poder salir de ahí. Entonces sí, hay todo un tema con la escucha y todo un tema con esto de, este, mira, yo creo que nos aturdimos con tanta información y tanto viral y tanto video y tanta, ¿no? Hay como una necesidad de aturdimiento también. Ujú. ¿Está? Entonces es como, déjame que mejor no quiero ni enterarme, ¿no? Pero no solo tuyo, tampoco de lo mío, Sí, 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 no, de nada, de sí, 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 nada. de Voy nada. viendo a ver cómo me manejo, Sí, cómo en una, sobrevivo. en una inmediatez muy marcada. Tal cual, Y tal cual. eso, bueno, genera una fragilidad, en definitiva hay una fragilidad psíquica muy marcada. Estaba pensando, Pablito, antes de meternos en la parte final, porque sé que tenés que seguir con tu tarea, pensar que nuestra generación, la de los 50 y pico, yo el lunes he cumplido 50, así que ya estoy en esa generación, sí, pensar que nuestros conflictos venían por familias que estaban constituidas, mamá, papá, hermanos, todos en la misma casa y teníamos unos conflictos, venimos con conflictos de esas familias muy disfuncionales. Bueno, hoy las familias aparentemente tienen la libertad de decir, bueno, mira, no te soporto, nos separamos, los chicos, bueno, acá, y tienen otros conflictos que para mí, bueno, está bien, acompañados por toda una realidad del mundo muy veloz y de mucho consumo, conflictos mucho más grandes, ¿no? O parecen ser todavía mucho más complejos de resolver que aquellos que traíamos nosotros. ¿Lo ves así? ¿Lo analizás de esa manera? Es, es como todo, mira, la institución familiar es muy importante. Sin duda. Es el lugar del núcleo donde uno se forma, genera pertenencia, identidad, anclaje. Y también es la posibilidad de la plataforma ¿no? Para exteriorizar después. Venimos de familias
tradicionalmente, la época más moderna, de nuestros padres y abuelos, incluso muy rígidas. Muy. Y en ese sentido tenían sus pros y sus contras. O sea, te daban estabilidad y te daban una sensación de que mi familia es mi familia y siempre va a estar ahí, pero también te daba esta libertad coartada muchas veces y, y ciertas bajadas, ¿no? Donde uno no podía cuestionar demasiado los discursos familiares. Hoy eso está mucho más flexible, es una ganancia en ese sentido. Por eso hay que hacer una lectura de pros y contras. Me parece que ahí es interesante esa lectura doble de aquella, tanto de aquella como de este, y quedarnos con lo mejor de cada una. Ujú. ¿Está? Pero bueno, cuando uno hoy necesita un anclaje, está complicado. Ujú, Hay una sin duda. sensación de estar en el aire El muy, vacío, ¿no? muy Que empieza marcada. por ahí, ¿no? Hay un vacío que arranca muy fuerte por ahí, ¿no? Sí, hay como una dificultad muy particular de poder confiar en una construcción y darle el tiempo de que eso pueda suceder y bancar de alguna manera el proceso, ¿no? De esa construcción vincular. Ya pensando en la familia que uno forma, ahora hay muchos chicos que ya no quieren, no piensan tener hijos, Claro. incluso no pueden sostener una pareja mucho tiempo, no les dan el tiempo para Y que lo que eso es peor, no suceda, no pueden ni sé. siquiera pensarse en arrancar una pareja, Pablo. Sí, no se cede en eso que es necesario, hay una postura, pero también hay un acercamiento para poder generar algo en común, no es que todo depende del otro, ¿no? Entonces ahí diferenciar entre algo que es una dificultad esperable para poder ponerse a evaluar cómo se negocia y cómo se acuerda y cómo se pone un poco de cada lado para construir, o si no es potable, descartarla rápidamente. Entonces lo que tenemos es lo contrario, que lo que más se consolida a veces es lo sintomático, uno cuando forma síntoma con el otro sería. Esto es muy interesante, porque uno piensa que solamente el síntoma es de uno, pero en realidad lo que antes hablabas de repetición vincular es una sintomatología de vínculo. Ujú. ¿Está? Entonces hago síntoma con el otro, ya no es que tengo un síntoma físico, psicológico, sino que tengo una dinámica que está, digamos, de alguna manera condicionada desde las historias de cada uno y hacen como una llave cerradura, y por eso TAC enseguida se actualiza lo que cada uno trae al vínculo para poder trabajarlo llegado el caso. Pero generalmente cuando esto sucede no se trabaja, sino que se repite el conflicto. Pablo, me quedo con ganas de preguntarte por astrología también aplicada a la salud mental, que también lo haces, pero quiero consultarte antes del cierre porque, insisto, sé que tenés que, ya te he robado 2 minutos vilmente y ante la mirada de todos los que nos están sintonizando. Contame de vos, en qué andás profesionalmente, con qué proyectos, con qué cosas nuevas te venís. Bien, estoy en el Instagram y en Facebook, que son mis dos principales canales de comunicación. Estoy dando algunos tips vinculares y estoy con unas series de publicaciones. La parte astrológica me encanta desde siempre, es desde un lugar muy simbólico, que ahora tiene una línea propia, que va a salir como simbología, también analizada en un lugar, no futurología, no esto, no, No, no el tarot del sino diario, no, no, la claro. simbología de lo que es la época, de lo que es lo que nos atraviesa a nivel sociedad y también en lo individual, que esto también tiene una lectura, y la parte clínica con la serie de publicaciones, sobre todo vinculares. Y estoy preparando un material que después te voy a dar cuando lo tenga un poquito más avanzado, pero en poquito tiempo, ya un material más elaborado que va a ir por otro formato, y que seguramente va a ser difundido por las redes mías también. Vamos a ver si hacemos un libro, si hacemos alguna cuestión que es lo más demandado hoy en día, que sea algo que la gente pueda eh, entender, porque tiene que ser en un lenguaje que la gente pueda decir esto me pasa en el día a día, pero que te dé más herramientas que solamente esa información y que no implique o no reemplace lo que después podría llegar a ser en algunos casos la necesidad de un trabajo terapéutico, ¿no? Pero que tenga por lo menos esta utilidad, ya que estamos en una época de utilidades,
que no sea solamente una reflexión, sino que pueda tener alguna herramienta. Entonces estoy pensando el formato y también la oferta después posterior en cuanto a qué se puede hacer con eso y cuáles serían los canales adecuados para comunicarlo. Bien, ahí está Laurita Rosica, dice qué pena entré tarde, muy interesante, gracias, dice Laura, pero queda, Laurita, queda en el perfil mío, seguramente lo va a compartir Pablo en su perfil, así que, y después lo vamos a subir al canal YouTube, a mi canal YouTube, a Juan Imperial TV en YouTube, así que lo vamos a tener para verlo cuantas veces quieran. Pablo, una cosa que quiero que le digas a la gente que está ahí del otro lado, dale una palabra, un tip, un signo por el cual vos crees que es el momento para ir, lo hemos hablado en la charla, pero lo hemos hablado en otros términos, como cierre, dale un tip, dale una llave, dale una marca, dale una señal por el cual tiene que sentarse a hablar de lo que le está pasando en cuanto a su salud mental, o a su cuestión afectiva, a su emocionalidad en el hoy, en el ya, que es el momento para sentarse a hablar con alguien y empezar a resolver lo que le está pasando. Generalmente, no importa que no sepas cuál es... Cuando uno está un poco perdido de uno siente que tiene esa dificultad para retomar aquello que es conocido y que tampoco sabe cómo avanzar en aquello que es desconocido. Estás como a mitad de camino. Entonces ya sabes que no podés volver a aquello, pero sabes que por delante hay un camino que no te animás o por lo menos por el momento no estás pudiendo avanzar. Entonces en ese estado de estar como medio perdido pero orientado, sería interesante poder, un momento justo como para poder hacer una consulta antes que se termine de generar ese sufrimiento, ese nivel de sufrimiento que es el que te obliga. Porque una cosa es que uno elija ir y otra cosa es que uno vaya obligado. Tal Entonces, cual. si hablamos de prevención, hablamos de cuando uno elige, sabiendo que podría no ir, quizás, pero sé que no estoy pudiendo con ciertas cuestiones que se me pueden empezar a complicar. Tal cual. Ese sería el momento ideal. Después, en la patología el síntoma te obliga, porque el nivel de sufrimiento hace que vos necesites y digas, ayúdame con esto que no estoy pudiendo, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy lo preventivo está ahí, está en ese clic, en ese darse cuenta a tiempo, sea por una cuestión vincular, por una cuestión laboral, por una cuestión de vocación, pero bueno, está uno en esa situación de decir, bueno, quizás orientar ahora, en esto que vos decías, lo corto, ¿no? Eso sí puede ser quizás un poquito más, ¿eh? Y preventivo, principalmente. Y aparte no necesita movilizarse, o puede hacer terapia como hoy estamos haciendo el vivo nosotros. Naturalmente. Casi hoy no se usa presencial, no. Mirá. Solamente algún que otro paciente que necesita sí o sí, por costumbre o que viene desde hace un tiempo, pero no. Hoy por hoy es prácticamente 100% virtual, por videollamada o por distintos medios. La del cierre, funciona muy bien. Sí, y agradeciendo el tiempo, porque insisto que ya te robé varios minutos. Después me lo anotás y hacemos la transferencia. Escúchame, Sí, pues. redes, formas de contactarte, de decir, bueno, quiero tomar un proceso terapéutico con Pablo Mayoral. Ahora en el Instagram mismo, la posibilidad de mandar un mensaje, ahora en este Instagram, me pueden seguir y acceden también al material que está ahí cargado en mi perfil, que ya da algunas orientaciones. Y después, bueno, el Facebook es LIC Pablo Mayoral, Consultorio Psicológico Pablo Mayoral. O Pablo Mayoral me buscan, tengo el Facebook personal y ahí va a tener una derivación seguramente al consultorio. Pablito, siempre es un placer vernos, siempre es un placer charlar contigo y gustazo que me diste de poder compartir este vivo con vos, te lo agradezco mucho. Estamos pendientes de esto, sí, Juan, cuando quieras lo podemos volver a hacer y bueno, quizás con el interés puntual de alguna temática que a veces se puede sondear y la gente también está precisando escuchar otra cosa que no sea solamente el bombardeo que hablamos al principio. Exactamente. Bueno, un placer para mí, Juan. Gracias Pablito, por invitarme a tu espacio.
El abrazo grande y el cariño de siempre. Igualmente para vos y para todos los que están escuchando. Chao. Pablo Mayoral, en este vivo de hoy, de este 8 de julio, aquí en mi Instagram. Los invitamos a todos a ver la repetición aquí en mi Instagram, en el de Pablito Mayoral y en mi canal YouTube, Juan Imperial TV. Chao, gracias a todos por estar.